que dos policías que registran una furgoneta con perros no encuentren ningún objeto y que después esa furgoneta salga con 61 evidencias claves para el sostenimiento de la versión oficial. Última supuesta manipulación en cuanto a los TEDAS y tal. La mochila de Vallecas. ¿Sabe usted que he dicho antes 12 o 13 mochilas? ¿Por qué digo 12 o 13? En el fondo, de acuerdo a la sentencia judicial, tendría que decir 13. Se supone que el atentado es que se colgaron 13 mochilas en los trenes. Tenemos la desgracia de que, al contrario que los atentados del 7J, no sabemos aquí quién colocó la mochila en cada vagón. No está, mira, Hamad Abidán dejó la mochila en el primer vagón aquí, el señor Couyá la dejó acá, el propio tunecino fue y dejó una acá. No, se ha renunciado a saber exactamente quién colocó cada mochila en cada vagón, salvo una excepción de la que hablaremos luego. Pero la noche del 11 a 12 de marzo, en una comisaría de Vallecas, dicen, oiga, que aquí hay una mochila con bombas, con material explosivo. Y entonces van ahí los TEDAS, van ahí los artificieros, van a ir a ver esa mochila de Vallecas. Se supone que es que esa mochila fue dejada en un tren, no explotó, que junto con los restos de otras cosas fue llevado, no se sabe por qué, en vez de llevarlo a la morgue donde se van los objetos perdidos, esa se llevó a la mochila a la comisaría de Vallecas y es ahí donde aparece. Esa mochila se encontraba allí en la comisaría de Puente de Vallecas por orden de la juez de instrucción de guardia, que así lo hizo constar en su acta que extendió para el levantamiento de cadáveres. Esta circunstancia se puso en conocimiento del señor del Olmo y el señor del Olmo dijo, bien, de acuerdo, acaten ustedes las órdenes de la juez de instrucción de guardia. Lo que sí quiero es que, si es posible, que durante la noche hagan ustedes un inventario de todos y cada uno de los efectos y me lo mandan lo más rápidamente posible a mi despacho, a Estefas, para que yo tenga la relación cuando me incorpore al día siguiente, es decir, el 12 de marzo, a mi despacho. Esa mochila. Esa mochila es la que da el ADN del atentado. ¿Por qué? Porque esa mochila hay un explosivo que no estalló. Con lo cual, uno, da la confirmación de que es gomado seco y segundo, da la pista para que pueda investigar los móviles de dónde han salido, que es lo que va a dar con el locutorio donde fueron vendidos los teléfonos y las primeras detenciones del día 13 de marzo. O sea, esa mochila que aparece en la comisaría de Vallecas la noche del 11 al 12 de marzo es la que en el fondo dará pie a las detenciones tan importantes para todo este asunto del 13 de marzo. Oigamos algunas cosas que se han dicho sobre la mochila de Vallecas. Una mochila encontrada hoy en la zona tenía material explosivo que ETA no suele utilizar en sus atentados. La mochila fue descubierta cuando los terroristas llamaron a ese teléfono para comprobar si había estallado o para tratar de activar la bomba. El macuto estaba en la comisaría de Vallecas y el agente que lo cogió salvó la vida al volver a fallar. Durante la noche ha aparecido una bolsa de deportes que contenía un explosivo, en concreto dinamita. La dinamita es goma 2. La dinamita estaba reforzada con metralla para multiplicar el efecto y también tenía detonador y un teléfono para actuar como temporizador. Entonces, una portada del Mundo sobre este tema. La mochila de Vallecas no estaba entre los objetos que la policía recogió del tren. Tú dirás, ¿y cómo es posible que si el Mundo publica esto no haya ninguna condena contra el Mundo? Insisto, el Mundo no tiene ninguna condena por haber publicado nada inveraz. ¿Por qué? Porque se basa en algo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué habrán hecho? Habrán cogido, a ver, queremos ver el parte de los objetos que fueron recogidos en cada vagón. Aquí no está, ¿verdad? No está y ninguno lo encuentra. Por tanto, esto no fue recogido. Y vamos a siempre, ¿qué es lo que están insinuando? Lo que el Mundo insinúa, pero alguien como don Federico Jiménez Santos dice ya a las claras, que esto fue un montaje de la policía. Voy a aparecer un dato que es bueno que se aclare, porque claro, toda la investigación y todo el sumario que está hoy en día en la Audiencia Nacional y que está dirigiendo el juez del Olmo parte de la existencia de una mochila que estaba en el tren o estaba en la estación de Atocha. Ahora se nos dice que esa mochila no estaba en el tren ni en la estación de Atocha, pero se lo dice un policía, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, al juez del Olmo. La mochila de Vallecas, que 19 horas después de las explosiones, que no había estado en ninguna estación, aparece en la comisaría de Puente de Vallecas. Relevante, porque se había encontrado una mochila que no había hecho explosión. Con lo cual, ahí estaba el ADN del atentado. Para mí, no podían seguir diciendo que era prioritaria. ¿Eso es una mentira?
llámalo X. Puede ser que después de 30 años de atentados de la organización terrorista ETA no sea la prioridad la investigación a la organización terrorista ETA. Desde mi punto de vista, no cuadra la concepción del teléfono móvil, porque aunque es sencilla, es muy ingeniosa y no cuadra con el empalmado de los cables. Es decir, da la sensación de que alguien elaboró el teléfono móvil porque está muy bien confeccionado, es simple, pero tuvo que probarse previamente para ver si efectivamente daba tensión suficiente para energetizar el detonador. Y eso no cuadra con la pequeña chapuza, entre comillas, de no encintar los cables, ¿no? Esa mochila parece un hilo diseñado para tirar de él. Una bomba que no podía explotar si no se conectaban los cables, con un teléfono y una tarjeta que señalaban a un claro sospechoso, y metida en una mochila que apareció en una comisaría sin que nadie sepa acreditar de dónde procedía y quién la depositó. A la mochila de Vallecas, esa mochila que recordarán ustedes apareció en una comisaría en la madrugada del 11 al 12 de marzo. Una mochila que milagrosamente no había estallado en los trenes, que milagrosamente apareció, no se sabía muy bien cómo, en esa comisaría, y a partir de la cual la policía pudo empezar a tirar del hilo de las investigaciones y se pudo proceder a realizar esas detenciones de la jornada de reflexión del 13M que tan oportunas resultaron para poder volcar un resultado electoral. En la comisaría de Vallecas se encontró en la noche del 12M una bolsa que contenía un artefacto explosivo. El entonces jefe de la comisaría de Vallecas, Rodolfo Ruiz, ha sido promocionado a comisario provincial de Información de Madrid. Del Olmo no podrá demostrar que la mochila de Vallecas iba en los trenes de la muerte. Ahora dice la policía que no estaba allí una mochila que fue básica para decir quiénes eran los autores y que es básica para la investigación. Es que esto, si se confirma, podría anular la investigación y podría anular el sumario. Una prueba fundamental, la mochila, huele a falsedad y amaño. Tan nervioso es su afán de omisión que el PSOE prefiere cargar con la sospecha que deshacerla, por muy pesada que sea la mochila, que se han apresurado a desprestigiar a quienes tiran del hilo. A un montaje, es una de las muchas pruebas falsas que han puesto los policías, que además estaban destruyendo pruebas. La mochila de Vallecas, pues la mochila de Vallecas empezamos a conocer todo tipo de detalles cuando empezamos a investigar el sumario que apuntaban a que era directamente una prueba falsa, una prueba colocada por la policía y posiblemente construida en la propia mañana de los atentados. Es decir, después de la explosión de las bombas, alguien construye la mochila de Vallecas y alguien la deposita en dependencias policiales. Todos los policías que han mentido en una pequeña cosa, si dijeran la verdad de por qué lo han hecho, o quién les ha ordenado esa pequeña mentira, construiríamos un puzzle en el que desvelaríamos cuál es la verdadera trama del encubrimiento. Y la pregunta inevitable, ¿por qué se hace esta trama de encubrimiento si lo que se quiere saber es la verdad? ¿Por qué vamos a pensar que alguien las ha colocado allí? ¿Y por qué han estallado los otros 10? ¿Qué pasa? ¿Los otros 10 las han colocado agentes secretos marroquíes, españoles, norteamericanos, franceses? Es un disparate. Esto es justo lo que pienso. O sea, que está muy bien que sí, que hay pruebas raras, que se entienden peor, se entienden mal, digo, pero vale, no te centres en eso. ¿Qué pasa con el resto? ¿Y entonces qué? Dado que aún gobernaba el Partido Popular, tenemos que considerar entonces que un grupo de policías que quiere hacer daño al gobierno y desautorizar al ministro señor Acebes, esa noche, el 11 al 12 de marzo, coge una mochila, mete gomado seco para descartar que sea titadine y lo coloca en una comisaría de Vallecas para que lo encuentren un policía que supuestamente sea de ellos y diga, mira, aquí está esta mochila. Ya, pues esto desbarata. Ahora bien, estaba muy bien planeado porque ahí estaban también los móviles que llevan al locutorio donde es detenido el señor Jamal Zougam y que reconoce el señor Jamal Zougam que su locutorio le vendió a Jamal Hamidán el chino los móviles que se usaban para los explosivos. Por tanto, tendríamos que decir que eso también es falso. Toda esa venta también es falsa de
Una bolsa de deportes que contenía un explosivo, en concreto dinamita. La dinamita es goma 2. La dinamita estaba reforzada con metralla para multiplicar el efecto. En los cuerpos de las víctimas del 11M había metralla terrorista, había clavos, había tornillos. Nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes, pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Entiendo que el mundo quiere decir, esa mochila no tiene que ver con las mochilas bomba, ¿no? O sea, está por un lado las 12 mochilas bomba, que esas son auténticas y se patean todas, y esta mochila es una mochila falsa que se creó para señalar, supongo, a Zugán, pero también señalar entonces a Jamal Ahmidan, que entonces también tendría que ser falso. Es que, por eso digo que es falso y por eso, por eso digo es complicado entender la hipótesis, pero no sé si antes tú quieres decir algo de la mochila de Vallecas. No, es que no pueden, es que te digo, es que no pueden decir nada, es que se quedan siempre en el final sin poder rematarlo, y es que el problema es que no pueden rematarlo. Ahora da la sensación que la gente compra dinamita y no, es que goma 2 no tenemos, venga, pues vamos a pillar la del titadine, venga, de acuerdo, perfecto, no hay problema, pues dame esta, como quien va a la farmacia. No sé, de pronto es como que vamos a poner la policía una prueba falsa, vamos a coger un poquito de goma 2, hablamos contra sorras, que total, está el hombre aquí vendiendo a diestro y siniestro, venga, pues le pillamos a él un poquito más y la ponemos aquí. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Qué necesidad hay? Quiero decir, aunque no aparezca la Kangoo, aunque no aparezca la mochila de Vallecas, sí, va, la Kangoo aparece ADN de los que están en Leganés, pero gran parte de los que están en Leganés ya aparecen en el vídeo, en el vídeo de la papelera, por ejemplo. Uno de ellos, sí, en el vídeo chino, de hecho, ¿no? Claro. Entonces, y estaba en la misma casa que los otros que simulan, hombre. ¿Qué pasa? Que pasaban por allí, eran unos amigos que habían quedado con su amigo el terrorista y dice, me toca inmolarme. Y dice, joder, si yo no he hecho nada del 11M, ¿me toca a mí también contigo? Pues no, hombre, se entiende que hay una vinculación entre ese grupo. Entonces, no entiendo, de verdad, más que pruebas falsas, yo lo veo como, casi como, no sé si, o pruebas fallidas o elementos que no se tienen que utilizar bien. Dudas. Voy a plantear dudas, todas las dudas que pueda. Creo que hay una intencionalidad que vamos a plantear todas las dudas que podamos en este atentado. De todos modos, aquí que sepas que hay una intrahistoria en esto de la mochila de Vallecas, que también algunos se han pasado. El otro día me impactó leer en La Sexta un titular que no me parece justo respecto al comisario que encontró esa mochila. El comisario que encontró esa mochila se llama Rodolfo Ruiz, y después de que ganara el PSOE, le dan un puesto como jefe de brigada, un puesto ahí, no sé, de relevancia media. En el año 2005 hay una manifestación de víctimas del terrorismo, ya gobierna el señor Zapatero, el delegado de gobierno en Madrid y por tanto responsable de la policía es don Constantino Méndez en Madrid, y en esa manifestación va el señor José Bono, pensando que va a ser una manifestación contra ETA, y resulta que es una manifestación que aunque se había dicho que era contra ETA, era en realidad contra el señor Zapatero. Con lo cual, él, que es ministro de ese gobierno, le abuchean, le rodean, le insultan y tienen que retirarle de la manifestación. Un buen número de manifestantes consiguió que la concentración de ayer no fuese pacífica. El ministro, que acudió a la manifestación con su familia, empezó a recibir insultos, empujones y hasta golpes. He encontrado que un público intransigente, fanático y violento no me ha dejado ir a la manifestación. He tenido que escuchar asesino y otros insultos que verdaderamente me dejan confundido. Desde la época de la dictadura yo no había ido nunca a una manifestación en que sintiera la violencia tan cerca. Hoy queremos condenar aquí el comportamiento de un conjunto de derechistas exaltados, comportamiento ruin y miserable, que fueron a manifestarse en favor de las víctimas del terrorismo, muchas de las cuales dieron su vida por la libertad y acabaron pisoteando la libertad, en este caso la libertad de manifestación de los ciudadanos. Nuestra desaprobación más rotunda y más contundente. Por cierto, a diferencia de lo que hizo Zapatero, cuando en las manifestaciones a nosotros nos llamaban asesinos.
Dice el señor José Bono que ha sentido que iba a ser agredido y dice el delegado del Gobierno de Madrid, don Constantino Méndez, que va a haber detenciones. Y entonces, don Rodolfo Ruiz, el policía que encuentra la mochila de Vallecas, detiene a 2 afiliados del Partido Popular diciendo que ellos han sido los agresores al señor Bono. Esos 2 afiliados demandan al policía y el señor Rodolfo Ruiz es condenado en primera instancia por detención ilegal. Lo único que quiero es que esto se acabe ya de una vez y que nos dejen tranquilos y seamos felices, aunque lo dudo, porque esto ha sido muy duro. Y lo que nos ha pasado a nosotros 2, espero que no les pase a nadie. Todavía les duele recordar la humillación que sintieron al ser detenidos. Que pasamos un miedo tremendo, porque no sabíamos cómo iba a resultar esto, dónde nos iban a llevar y cómo íbamos a acabar. Lo queda en su conciencia y él sabrá lo que tiene que hacer. A nosotros, desde luego, nos han hecho muchísimo daño. Yo, desde la fecha en que esto pasó, ya no he sido la misma persona. Se han producido detenciones ilegales por policías cercanos al PSOE para presentar al PP como un partido con comportamientos de extrema derecha. El superior de estos agentes es Rodolfo Ruiz, que estaba al frente de la comisaría de Vallecas cuando apareció la mochila del 11M y fue ascendido a inspector jefe de la Brigada Provincial de Información tras la llegada del PSOE al poder. Y aunque esa condena luego es anulada en instancias superiores, se considera que fue una detención ilegal, porque se entendió que había ido como a la búsqueda de afiliados del PP para detenerlos. Y de hecho, el delegado del Gobierno de Madrid, don Constantino Méndez, dimitió. Aunque la sentencia no es firme y no comparto en absoluto su contenido, mis convicciones democráticas me llevan a presentar mi dimisión irrevocable. ¿Y esto que me cuenta? Lógicamente, en ese momento, El Mundo y la COPE, ¿qué hacen? Ese policía se confirma para nosotros que es un policía del PSOE. Y hay bastantes alegatos, tanto El Mundo como sobre todo de la COPE, don Federico Jiménez Santos, contra ese policía Rodolfo Ruiz, que es el policía del PSOE que detiene a afiliados del PP injustamente. El fallo judicial impone una pena de 5 años de cárcel para Rodolfo Ruiz, quien no ha dudado en practicar detenciones falsas por razones partidistas. Bien podría haber contribuido a otra manipulación semejante el 11M, cuando le fue encomendada la custodia de los objetos. Bien, este señor ha comparecido en un montón de entrevistas, en un montón de medios, diciendo que Federico Jiménez Santos y Pedro J. Ramírez tienen la culpa de que su esposa se suicidara. Había en determinada prensa, en el periódico El Mundo, por ejemplo, que se hizo también editoriales y artículos en contra mí, en definitiva en contra mía, concretos a mi mujer. A mi mujer que luchó mucho por mí, y la verdad que esa presión que ella durante ese tiempo sufrió, pues llegó un momento que no pudo aguantar más y efectivamente. Que dice: a mí toda esta tragedia me ha destrozado la vida, se ha llevado por delante a mi mujer, la teoría de la conspiración me machacó. Este es el hombre, el comisario, al que le llaman por la noche y dicen: oye, que ha aparecido una mochila intacta, con los explosivos, que no ha explosionado. Y se levanta y va por ella, bueno, y que acabaron acusándole de ser él prácticamente el que fabrica la mochila y la coloca allí. Le acusaron de auténticas barbaridades. Rodolfo Ruiz, comisario de la comisaría de Vallecas, donde apareció esa mochila con explosivos del 11M, mochila decisiva para llegar a la pista islamista. Con esa mochila azul llena de cables y de un móvil arrancó una vía de investigación y empezó también la pesadilla de este hombre. Él, su familia, son las víctimas de la teoría de la conspiración en torno al 11M. Desde la cadena COPE y desde el diario El Mundo empiezan a señalarle como un delincuente, como un asesino. Desde el micrófono también de Jiménez Los Santos se le acusa de haber incluso colocado la mochila del 11M, una mochila falsa para ellos, por orden de Zapatero, justificando su ascenso. Le tachan de colaborador de la masacre. 4 años de calumnias, de linchamiento público. Su mujer, sumida en una tremenda depresión, terminó suicidándose y él dice que no podrá perdonar. Yo aquí tengo un problema con este asunto. Primero, no acabo de entender, y esto va por La Sexta, El País y 4 los que lo hicieron, mediante dónde sacan de las manos la vinculación
de suicidio de la esposa a culpa de los medios. Por muy críticos que tengamos con cómo hicieron los medios el tema de la mochila de Vallecas. Primero, han omitido que el tema del linchamiento era por el caso Bono, no por el tema de... Porque es un tema... En vez de decir campaña de linchamiento injusta contra el policía que detuvo a 2 afiliados del PP, dicen campaña injusta contra el policía de la mochila de Vallecas. Estáis omitiendo la segunda parte. No digo que parezca ahí ni mal, digo que los hechos tienen una cronología y habéis omitido la segunda parte, que es la que probablemente ocasionó, porque recordemos que don Rodolfo Ruiz no es que le atacara en el Mundo y la COPE, es que se tuvo que sentar en el banquillo de los acusados y fue condenado en primera instancia por el tema de haber detenido a 2 afiliados del PP acusados de una agresión al señor Bono que no pudo demostrar. Y dimitió el delegado del gobierno porque entendió que quizá no todo se había hecho bien en esa detención de esos 2 afiliados. Entonces, esto lo tengo que meter aquí en el tema de la mochila de Vallecas porque está vinculado. Pero, aunque hubiera sido por lo primero, vincular algo en lo que puede haber tantos factores como el suicidio de una persona con esto, yo no me parece demasiado ético. Era el responsable de la comisaría donde apareció la famosa y polémica mochila que contenía un explosivo sin detonar y que fue una de las primeras pruebas utilizadas para apuntar hacia la vía islamista como autores de aquellos atentados. Pero eso jamás lo voy a olvidar y por supuesto lo voy a perdonar. Señor Ruiz, ha sido un auténtico placer escucharle y muchísimas gracias por habernos atendido porque entiendo que no debe ser nada fácil para usted rememorar todos aquellos. No puedo añadir ni una coma más. Es tal cual lo que estás diciendo, pero lo hablamos en su momento en alguna de las piezas anteriores que hemos hecho. Este es un río muy, muy revuelto, en el que muchos aprovecharon para pescar. Y llegó un momento en el que no sé quién empezó, quién es antes el huevo, la gallina, lo que sea, pero se pone aquí sobre la mesa una competición antiética totalmente entre unos medios y otros en los que les da igual. Esta es la voz de La Sexta. Magdalena, mujer del comisario Vallecas, fue la víctima 193 del 11. Horrible, espantoso. Pero ¿cómo se puede titular eso? Para empezar, en todo caso, la víctima 193 será el Geo Torronteras, de la que luego, pero no será la señora del señor Rodolfo Ruiz, que no creo ni que fuera mencionada por nadie. ¿Sabes qué es lo que pasa? Al final, comentaba alguien aquí en los comentarios, ¿y por qué después de 20 años nos seguimos haciendo preguntas? Yo creo que es por puro, y esto siento la expresión que voy a utilizar, puro catetismo español. Al final aquí lo que se generó, de una sensación que se generó una bronca entre unos y otros por ver a ver quién tiene la razón. O por desacreditar al otro, mejor dicho. No por tener la razón, sino por desacreditar al otro. Y entonces al final lo que se buscó es, habiendo unos claros responsables de todo esto, buscar culpables dentro de los bandos habituales de España. La derecha y la izquierda. Y había que buscarlo. Entonces, aquí era, o el PP es el que monta toda esta... el PP es el causante del atentado porque estuvo con Bush, etcétera, etcétera, o era el PSOE porque era el que quería llegar al poder. Y entonces es intentando buscar al final excusas o motivaciones que defiendan o una teoría o la otra. Estos ocultaban pruebas, estos mentían, estos lo provocaron porque querían gobernar, estos lo hacían porque no querían dejar de gobernar. Pero al final, fíjate que es todo eso. Esto es España. Al final, de los que menos se habla es de los asesinos yihadistas, sino lo que se habla es de las responsabilidades internas de un montón de políticos y medios de comunicación a los que se les pilló totalmente en bragas en una situación que jamás se había vivido en este país. Y esa es la cuestión. El hecho de que Interior haya recomendado a Rodolfo Ruiz con una prejubilación da pie para pensar que alguien dentro del ministerio intenta comprar el silencio. Creo que hagan un ejercicio de empatía. Imagínense ustedes con lo que han sufrido los policías y la Guardia Civil, los atentados terroristas, lo que debe sentir este señor al verse un día publicado en portada y un día tras otro como colaborador necesario del mayor atentado de la historia de este país. Imagínense lo que ha pasado a este hombre. Y también, de paso, imaginen la falta de escrúpulos de aquellos que publican esa noticia.